Bienvenidos chicos a este otro nuevo video. En esta vez vamos a ver lo que son los permisos. Como ya saben, abrimos nuestra terminal, control alt T, y vamos a buscar un archivo. Eh, Vamos a retos tal vez, a ver, ¿qué tenemos aquí? Vamos a diccionarios. Ya, aquí tengo dos diccionarios y voy a explicar de qué va esto de los permisos. Por ejemplo, si yo le doy un menos ls, un ls menos l, dice que le liste de forma larga. El L nos dice lístalo de forma larga con todos los permisos, todos los, digamos, permisos que tenga este y más detalles como los datos, la tipo de extensión, qué usuario está, etcétera, etcétera. Vamos a ver cada uno de ellos. Por ejemplo, miren, estos son los tipos de permisos que tenemos dentro de todo sistema GNU Linux. Vamos a ver qué pasa si yo creo una carpeta que se llame, por ejemplo, simple. Como tú puedes ver, aquí hay tres archivos. Estos tres archivos nos dicen que el uno, por el color, sé que es directorio, mientras que estos son unos archivos. Entonces doy un ls-l y mira, aquí tú puedes ver claramente la diferencia entre el uno y el otro. Cada que tú veas un archivo, sabes que comienza por un guión. Un guión significa que es un fichero, es decir, algo que se puede escribir. Puedes usar Nano, puedes usar Bing, Mousepad, etcétera, etcétera. Puedes usar un sinfín de editores de texto para abrir cada uno de estos, digamos, de estos archivos o ficheros. Mientras que la D es un directorio. Significa que esto es un directorio, es decir, algo, una carpeta dentro del sistema GNU Linux en la que tú puedes abrir y ver su contenido. Vamos a ver, por ejemplo, a este famoso RogueUTXT, que es básicamente un diccionario que tiene un sinfín de contraseñas dentro de este fichero. Entonces, por ejemplo, si le doy un les a Rogue, veo que puedo, digamos, ver todas aquí las contraseñas que están. Pero ¿qué tal que yo quiera ingresar una nueva contraseña? Pues fácilmente, tú puedes ver aquí que para el usuario Kali, es de estos tres primeros. Estos tres primeros es para usuario, estos otros tres es para grupo y estos otros tres es para otros. ¿Qué es lo que me dice? Básicamente la R, la W y la X que debería estar aquí, si es que fuera un archivo de ejecución, nos dice que este archivo particularmente RAW-Qt es un archivo, dice, de lectura, R es de read, de lectura, write la W es de escritura, es decir, se puede escribir, como ustedes vieron hace un momento, yo le di les y pude ver que hay dentro del directorio, es decir, yo puedo ver que tiene dentro de este directorio, dentro de este, digamos, de este archivo, este fichero. Y si fuera ejecución, es decir, que yo pueda que corra este comando, tuviera una X. Vamos a ver otro comando, otro tipo de fichero para que vean cómo es que se puede usar esto de aquí. Si llegan a verse que dice sql.py, si le doy, por ejemplo, un ls menos l a sql.py, mira, es algo interesante versus a credenciales o hash, por ejemplo, si le doy, démosles un ls a todo menos l para que puedan distinguir la diferencia. Como ven aquí, básicamente tengo que todos son ficheros. Pero ¿qué radica? En que este es ejecutable. Cuando hablamos de ejecutable, es decir, que puede correr el programa como tal. Y, por ejemplo, para correr particularmente este script personalizado de Python, tengo que usar Python 3. Cojo Python 3 y le pongo sqi.py. Y bueno, me dice que tengo que especificar un URL, que tengo que especificar, por ejemplo, el crack, etcétera. Pero a lo que voy es, por ejemplo, si yo pongo lo mismo, digamos, a hash, le puedo, por ejemplo, correr de esta manera. Se puede correr también .txt. Si ves, lo que está diciendo que ZH está permiso denegado. Así tú le des con sudo, él no va a correr. Por ejemplo,
Y lo que está tratando de hacer es el, este Shebang es buscar cómo correr los comandos, pero al darse cuenta que solamente es un archivo que está escrito palabras, él no va a correr. Es lo que está sucediendo aquí, como tú puedes ver. Entonces, por ejemplo, ¿para qué me sirve que sea de lectura? Básicamente es para que, como les mencioné hace un rato, para que tú puedas leer, para que tú puedas obtener, digamos, algo dentro de él, o sea, poder ver la información. Por ejemplo, veamos si quiero ver ese hash que está ahí. ¿Puedo leerlo con un cat? Claro que sí. Al hash. Y mira, yo lo puedo leer a este hash tranquilamente. Lo que no puedo hacer es ejecutar como te enseñé. ¿Puedo escribir este hash? Me dice que sí. Si tengo un W para mi usuario Cali, que es el actual, como ven aquí, para Cali tengo estos permisos. ¿Puedo tranquilamente sobreescribir sobre él? Claro que sí. Por ejemplo, vamos con Vim y le doy, por ejemplo, hash. Le doy insertar y aquí le puedo poner tranquilamente una I, como ven. Puedo poner al final y puedo poner hola mundo, curso de GNU Linux. Y con Sky salgo, le doy WQ para que guarde los cambios y salga a la vez. Y si le doy un cat a hash, mira, esto significa que es de escritura, es decir, que yo puedo sobreescribir sobre este archivo y puedo hacerlo moldeable o manejable para lo que yo quiera. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si es que yo quiero, por ejemplo, darle a una ejecución de un archivo, es decir, que se vuelva ejecutable? Para que se vuelva ejecutable, ya estamos hablando parte de Bash, es decir, en cierta parte es de Bash. Pero también podemos ocupar otras herramientas. Por ejemplo, sabemos que echo imprime lo que está en pantalla. Por ejemplo, echo, hola, ¿cómo estás? Por ejemplo. Y esto imprime. Entonces vamos a usar, por ejemplo, nano y vamos a usar un ejecutable, por ejemplo, y le vamos a poner punto, sin punto, dejémosles así nomás, sin extensión para no hacerlos tanto relajo. Ponemos eco, hola, ¿cómo estás? Le guardo y si le doy un ls-l, veo que mi ejecutable actualmente tiene permisos de lectura, lo que voy a darle una de lectura, cat a ejecutable. Y mira, ¿puedo leerlo? Claro que sí. Uno de escritura, como bien yo escribí sobre él, pero no tengo permisos de ejecución. Este de aquí significa que es ausencia o no tiene permisos de. Entonces, por ejemplo, para darles permisos de ejecución a este ejecutable, le doy un chmod y le pongo más x, que significa de ejecutar, y le doy ejecutable. Si le doy un ls menos l, miren de qué color se torna él y se vuelve ejecutable. Es decir, este puede trabajar y para ejecutarlo, ¿cómo hago? Le doy un punto, es decir, del directorio actual y ejecuta el ejecutable y mira cómo se imprime. Hola, ¿cómo estás? Es decir, este ejecutable lo que empieza a hacer es trabajar los comandos que tenga dentro de él. Lo mismo, y puedes editarlo, claro que sí. Por ejemplo, vamos a editarlo a este ejecutable. Hagamos un ping. Primero que me haga un ping a google.com, por ejemplo, o que me dé unos dos pings, C2, por ejemplo, o C3 también, ya, no hay problema. Y después me salude. Y mira qué pasa al momento de yo ejecutar. Ahí está mi primer ping, mi segundo ping y mi tercer ping. Mira, ahí está. Tres ping y me da el último que yo puse. Hola, ¿cómo estás? De esta manera, el archivo ejecutable empieza a tomar vida y tú puedes tomar a tu favor para construir un script mucho más complejo, mucho más poderoso, mucho más automatizado y de esta manera puedes lograr tus tareas, puedes cumplir unos retos STF mucho más rápido. Por eso es tan importante que tú dentro de este, digamos, archivo, de ese fichero, tú coloques lo que deseas que se ejecute, como tú puedes ver, y al mismo tiempo puedes escribirlo. ¿Qué pasaría si yo tengo otro usuario?
que no sea, por ejemplo, Cali. Si yo tuviera otro usuario, lo más probable es que yo solo pueda tener permisos de lectura, como veo aquí. Y si, perdón, como veo aquí. Si pertenece a mi mismo grupo, podría yo tener permisos vuelta igual de lo mismo de lectura. Para esto hay, digamos, ciertos comodines o ciertas formas de entender cómo es esto de los permisos y se resume en una tabla. Básicamente, 4, voy a hacer un eco y voy a poner el resumen, perdón, enano, y voy a poner resumen, permisos, punto .txt. Aquí tengo, por ejemplo, 4, va siempre a simbolizar el permiso de read, de lectura, en otras palabras, OR. Mientras que el 2 va a ser igual a permisos de escritura. O letra W. Mientras que el 1 va a ser permisos de ejecución, es decir, ejecutables. Es decir, puede ser o simbolizado con la X. Ya. Cuando tú, ¿para qué te sirve esto? O a medida de qué me sirve saber los números o para qué quiero los números. Es muy sencillo. Con los números, como tú viste hace un rato, yo le di un chmod más X, como viste. El X es de ejecución. Si le doy un R, se vuelve de lectura. Por ejemplo, S menos L. Y mira, se vuelve de lectura. Pero yo, por ejemplo, le he dado de lectura, de ejecución, como ves, se da a todos. Todos pueden ejecutar esto, como viste. El de lectura, todos ya lo tienen. Pero ¿para qué me sirve, por ejemplo, estos números? Por ejemplo, estos números son, pueden ser combinaciones. Por ejemplo, le puedes dar un nano a, en resumen, permisos. ¿Qué tal que tú quieras, por ejemplo, como te explique, el primero va el usuario principal, después viene el grupo de usuario y después viene otros. Por ejemplo, si tú das 4 4 4 o le das, por ejemplo, un 4 con todos ceros, les das dando permisos solo de lectura al usuario. Es como si hicieras esto 4, 0, 0. Esto te va a decir que tienes con permisos 400, es decir, solo dale permisos de lectura al usuario principal. Para que veas y entiendas un poco mejor, vamos a salirnos de aquí y voy a dar un chmod más 400 a ejecutable. Un menos S menos L a ejecutable. Y de esta manera, tú le puedes dar el 400 al ejecutable, como ves. Mira, solo le da permisos de, como ves ahí, lectura. Es decir, si yo quiero a este correrle actualmente, no va a correrlo, a pesar de que está dentro de los comandos. Entonces, por eso te sirve bastante esta tabla para que tú puedas ver, por ejemplo, eh, vamos a darle un cat a resumen permisos. Tú puedes ayudarte de esta tabla para ir llenando a medida de lo que tú desees. Por ejemplo, ¿qué tal que tú digas, yo quiero darle permisos de lectura y escritura al usuario principal? Entonces, sabes que lectura y escritura son 6 y a los demás no quieres darles nada, les das 0. Entonces, si tú das, por ejemplo, un chmod 600 a el ejecutable y le das un menos L a ejecutable, mira, le estás dando lo que te dije, permisos de escritura y de lectura a este. Aquí para que veas cómo funciona, voy a darle el 400
400 al ejecutable y voy a darle un nano a ejecutable y mira lo que te dice aquí. Archivo ejecutable no se puede escribir. Es decir, tú no puedes escribir dentro de este archivo porque no te va a dejar guardar. Si tú le das guardar, mira, permiso denegado. Es decir, tú puedes escribir, sí, lo que quiera, pero él no te va a dejar guardar. No te va a dejar guardar. Y se va a mantener intacto. De esta manera, mira, tu archivo, tú puedes poner lo que quiera, él no va a guardar. Con cuál editor que ocupes, no va a guardar. Para esto tienes que cambiar los permisos. Por ejemplo, como te dije, puedes darle los permisos a todos. Si le das, por ejemplo, quieres darle permisos a todos de escritura, lectura y ejecución, fácil. Suma esto. 4, 2, 1 es 7. Entonces, 7 le das al usuario principal, entonces le das chmod 7 al grupo de usuarios capaz. Dices, bueno, quiero darle permisos de lectura y de escritura, es decir, le doy un 6 a los que están dentro de mi grupo, pero no quiero que ejecuten. Pero me gustaría que otros, es decir, grupo de otros, solo tengan permisos de lectura. Le voy a dar un 4 y escoges el archivo muy importante que tú quieres que se ejecute. El comando chmod, que es el comando chmod, es decir, cambia de modo, change mode, es decir, cambia del modo actual en el que está. Entonces, cambia del modo actual con estos permisos y el nombre es ejecutable. Y mira, le das un -S, y está lo que te dijo. A los tres primero comenzamos con esto. Es un fichero. Después comenzamos. Estos son permisos de. Al primero yo le di todos los permisos, 4 más 2, 6 más 1, 7. Tiene todos los permisos. Al segundo solo dije que quiero permisos de lectura y escritura, 4 más 2, 6. Pero no quiero permisos de ejecución. Y peor, a otros solo quiero darle permisos de lectura, es decir, solo le puse 4. Entonces, aquí está la sintaxis simplificada para que tú puedas ocupar y esta tabla que te puede ayudar a ti a entender. Como ves, no es nada difícil, es muy sencillo. Y si todavía te pierdes o algo, usa esta tabla. Mira, tú dices, bueno, al usuario principal quiero darle, por ejemplo, permisos de lectura y que sea ejecutable. Le doy un 5. A los otros quiero darle, por ejemplo, a este quiero darle permisos ejecutables. Y al otros quiero darle permisos solo de escritura, solo que puedan escribir. Entonces le das un 2, le guardas y ya tienes tu código, o ya, mejor dicho, tienes tu resumen para que puedas ocupar, que es 5, 1, 2. Y ya está. De esta manera, tú puedes visualizar todos los ficheros, darles permisos a la medida que tú quieras, pero generalmente el que más se utiliza es el de ejecución. Espero que te haya gustado esta clase. Si tienen preguntas, tal vez, dudas, cuestiones. Bueno, como no hay preguntas, no hay dudas, espero que les haya gustado la clase. Conmigo será hasta una próxima. Les deseo lo mejor de la semana. Nos vemos el día de mañana. Chao, chao.